cadena de ADN como yo es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Solo había que saber dónde buscar. Hace 100 millones de años habían mosquitos, como hoy en día. Y como hoy en día se alimentaban de sangre de animales, hasta la de los dinosaurios. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Con el paso del tiempo, la savia se endurecía y quedaba fosilizada, como los huesos del dinosaurio, conservando el mosquito dentro. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó millones de años con el mosquito adentro, hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada dentro del mosquito y ¡lotería! ADN de dinosaurio. Una cadena completa de ADN contiene 3.000 millones de códigos genéticos. Si miráramos a esta pantalla una vez por segundo, 8 horas al día, tardaríamos 2 años en ver una cadena entera de ADN. ¡Tan larga es! ¡Como es tan vieja! Está llena de huecos. Ahí es donde entran nuestros genéticos. Los supercomputadores y los secuenciadores de genes descomponen la cadena en unos minutos. Monitores de realidad virtual muestran a los genéticos los saltos en la secuencia. Usamos el ADN completo de una rana para llenar los huecos y completar el código. Y ahora podemos crear un bebé dinosaurio. Lamentablemente hoy en día es imposible crear dinosaurios. Sin embargo, las diferentes técnicas que se mencionan en Jurassic Park son muy reales y entran de lo que conocemos como biotecnología. Estas técnicas consisten en manipular el ADN de diferentes organismos buscando un beneficio para la sociedad. La biotecnología está presente en muchos sectores, como por ejemplo en la agricultura, medicina y en el sector industrial. Dentro de las técnicas biotecnológicas podemos encontrar la secuenciación de genes, que consiste en determinar el orden y la cantidad de pares de bases de un fragmento de ADN. El conocer la localización de diferentes genes supone, por ejemplo, una facilidad a la hora de tratar enfermedades genéticas. Otra técnica muy habitual es la PCR, o reacción de cadena de la polimerasa. Es una técnica bastante simple que permite obtener miles de copias de un fragmento de ADN en poco tiempo. Para obtener fragmentos de ADN es necesario cortar, y de estos cortes se hacen mediante enzimas de restricción. Por otra parte, también es posible unir fragmentos de ADN mediante unas enzimas llamadas ligasas. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene fragmentar ADN? Un ejemplo puede ser para identificar sospechosos en una investigación criminal o para hacer una prueba de ADN. ¿Cómo es posible esto? Resulta que aunque la gran parte de la secuencia de ADN es similar en todos los seres vivos, existen pequeñas diferencias de un individuo a otro. Al conjunto de diferencias que hacen único en cada individuo se le denomina huella genética. Además, existen zonas en el ADN en las cuales es más probable que existan estas diferencias, especialmente si no existen parentesco entre los individuos que estamos analizando. Una técnica que hace posible ver esas diferencias en el ADN es la electroforesis en gel de agarosa. Por ejemplo, en una investigación de la policía, tras una electroforesis obtenemos un gel de agarosa similar a este. En cada columna se han depositado un fragmento de ADN de cada uno de los sospechosos. Además, el ADN encontrado en la escena del crimen, un patrón de las bandas similar, indica que el ADN pertenece a la misma persona. La ingeniería genética es la parte de la biotecnología que se encarga de la manipulación directa de los genes de un organismo. Por ejemplo, transfiriéndolos de un organismo a otro. Cuando se transfieren genes de un organismo a otro, estos se convierten en organismos genéticamente modificados, también llamados transgénicos. Para poder transferir los genes de un organismo a otro se necesita un vehículo que se llama vector, el cual puede ser, por ejemplo, un virus. Un ejemplo de un organismo transgénico es la utilización de bacterias para producir insulina humana. Para poder hacer esto, es necesario haber aislado previamente el gen que se encarga de la producción de insulina, el cual se inserta dentro del ADN de una bacteria, la cual a partir de ese momento puede producir insulina humana. Este tipo de organismos son muy comunes en el sector agrícola, por ejemplo generando plantas resistentes, indistintos herbicidas o modificando la cantidad de nutrientes de algún alimento. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Nos vemos en otra ocasión. Bye.